Hola, soy la doctora Tsimba Navarro Mosqueda y me da mucho gusto saludarte en esta materia, Fundamentos de Escritura Académica. ¿Cuál es el objetivo de este curso? Conocer los requerimientos mínimos para el desarrollo de textos académicos que le permitan expresarse de manera escrita y manejar técnicas de clasificación de información utilizando las TIC para vincular el quehacer y utilidad de la investigación en el desempeño de una licenciatura en arte danzario. ¿Por qué es importante esta materia en este momento del propedéutico? Porque necesitamos saber qué competencias tienes al respecto de esta materia. Y si conoces un poco sobre el desarrollo de textos académicos, que será muy necesario que tú desarrolles en las tareas que te serán encomendadas en las diferentes materias de la licenciatura. ¿Qué vamos a ver en este curso? Que se está dividido en dos temas o unidades que son muy breves por el tiempo. El tema número 1 se llama el arte de escribir. Vamos a reflexionar un poco sobre cómo podemos tener un tema y decidir qué escribir. Igualmente vamos a revisar lo que son las características del texto literario frente a las características del texto académico, que es el que tú necesitas conocer. Para ello también es importante tener un tema, que es lo que vamos a escribir. No vamos a partir de cero o a iniciar en blanco. Por eso he elegido para la primera actividad que podamos ir reflexionando de manera conjunta entre los retos, tabús y problemáticas del ballet y la danza actual a nivel nacional. Eso lo vamos a hacer en un foro de discusión. También vas a desarrollar como actividad número 1 el ejercicio práctico de la escritura de un cuento. En la unidad número 2 se centrará básicamente en lo que es la escritura académica y para ello necesitas tener conocimientos sobre las normas APA de séptima edición, que es la que actualmente maneja la Universidad Autónoma de Querétaro, para que tú sepas hacer citas y sobre todo referenciar las fuentes con las que tú realices tus trabajos. Para ello puedes utilizar o vamos a ver diferentes modelos que existen. En este momento no importa el que tú conozcas, vas a poderlo utilizar para desarrollar esta tarea, ya sea la herramienta de Word, Zotero o alguna otra. Vamos a revisar las características y estructura del ensayo académico para que tú puedas entonces hacer tu ejercicio práctico de escritura de un ensayo. Vamos a iniciar con el tema número 1, el arte de escribir. Leer y escribir van a ser dos actividades básicas que tú vas a tener que estar desarrollando durante toda tu licenciatura y quizá durante toda tu vida. Yo sé que ya sabes leer y escribir, pero en este momento en que tú estás ingresando a un programa de licenciatura, es muy importante que demos un pasito adelante y revisemos entonces la forma correcta de escribir en este nivel académico. ¿Qué nos implica? Escribir nos hace pensar por escrito. No hablamos igual que escribimos. Cuando nosotros hablamos, las palabras ya salieron de nuestra boca y no regresan. Y a veces, como dice el dicho, nos entran por un oído y nos salen por el otro. Y ya se nos olvidan. Cuando nosotros escribimos, tenemos la posibilidad de repensar, de releer, de rehacer nuestro mensaje escrito, de corregirlo, evaluarlo, para que llegue al emisor. Y ese emisor de la misma manera, ese receptor, perdón, de la misma manera recibe el mensaje, lo lee y tiene la posibilidad de volverlo a leer, de evaluar y de procesar. Por eso dice aquí que es un acto que implica un proceso. La lectoescritura es un sistema de representación convencional. ¿Qué quiere decir esto? Que por mera convención, nosotros, por ejemplo, en México y en toda Latinoamérica, hablamos el idioma español. ¿Por qué? Por convención, obviamente porque nos conquistaron los españoles, ¿verdad? Y era su idioma oficial, pero eso es meramente convencional. Y cada idioma tiene sus normas, tiene sus convenciones, tiene su manera de desarrollarse. Por eso debemos de conocerlo.
Eso nos lo dan las normas, por ejemplo, gramaticales y la sintaxis. La sintaxis del español implica conocer un sustantivo, perdón, un verbo más un predicado. Esa es la forma básica del español y es convencional. Es una manera de elaborar significados, es decir, esto nos ayuda a manifestar nuestras ideas y a comunicar mensajes. Entonces, ¿qué es la redacción? La redacción tiene que ver con la lectura y la escritura y es la forma correcta de escribir. La redacción es una técnica. Esto quiere decir que igual que la danza, se aprende practicando. Presupone buscar, organizar y desarrollar las ideas para poder escribirlas o transformarlas a un lenguaje, a un mensaje escrito. Hay variadas y diferentes formas de escritura que tú debes conocer porque lees muchos textos. Existen los textos de literatura o el texto literario, ¿sí? La literatura se conoce también como el arte de escribir y supone un estilo personal. Es decir, cada autor o autora va a desarrollar un estilo y eso hace que nos gusten unos autores, unas autoras más que otras, unos géneros más que otros. ¿Cuál es tu autor favorito o autora? Existe poesía, cuento, novela, ciencia ficción. ¿Cuál te gusta más? Eso hace un estilo personal. La fuente de la literatura, esto es muy importante. ¿Qué necesitamos para escribir literatura? Necesitamos imaginación, echar a volar nuestra imaginación y mucha creatividad. Frente a la literatura está la escritura académica, su nombre lo dice. Esta se desarrolla en las universidades de manera sistemática y científica. En cuanto a la redacción, es de un estilo formal y objetivo. Presupone también una argumentación, es decir, debe estar fundamentada en disciplinas y autores o autoras que ya escribieron antes que nosotros, sobre todo en artículos científicos. Por eso, para escribir un texto académico, lo primero que vas a necesitar es investigar. Su fuente es la investigación y es muy importante esta última característica. La escritura académica se compone de un aparato crítico. Si te estás preguntando qué será esto, en un momento más lo vamos a aclarar. Como mencioné hace un momento, la redacción es una técnica que se puede aprender. ¿Qué tenemos que hacer? Practicar, hacer ejercicios de escritura, hacer ejercicios que nos despierten el pensamiento y nos ayuden a producir ideas. Hay varias técnicas, algunas de ellas son las preguntas abiertas, son los foros de discusión que vamos a hacer a continuación, es la lluvia de ideas, los mapas mentales. Todas estas acciones nos llevan a que nosotros podamos producir una idea y tener un tema claro sobre el que vamos a escribir. Lo que vamos a desarrollar a continuación es un foro de discusión que nos va a ayudar precisamente a generar alguna idea para que tú puedas escribir tus actividades siguientes. Esto también nos ayuda a determinar el tema, porque cuando nos dicen escribe, ¿no? Si yo no te digo sobre qué vas a escribir, pues los temas van a ser muy diversos, muy variados y seguramente nos llevaría más tiempo. Por esto es muy importante que nos hagamos una pregunta concreta y sobre ese tema vayan surgiendo nuestras ideas. Ha llegado el momento de realizar la actividad número 1. Te voy a pedir que primero reflexiones y luego responde la pregunta en el foro de discusión en el espacio de Classroom asignado para ello. ¿Qué cambios y retos, tabúes o problemáticas
Enfrenta el ballet o la danza contemporánea en el contexto de nuestro país. Como segundo paso, escucha, en este caso, como es en Classroom, lee algunas opiniones de tus compañeras o compañeros y así vas a poder llegar a definir el tema sobre el que quieras escribir. En este momento puedes hacer una pausa en este video e ir a la actividad. Te recuerdo también que la redacción responde a una toma de decisiones que están entre la emoción y la lógica. Para que te animes a poder escribir tu texto, toma en cuenta que la primera, es decir, la emoción, representa el querer. Debe de existir en ti un deseo por comunicar algo. La segunda tiene que ver con el uso del código, es decir, la gramática y la sintaxis. ¿Qué tanto conoces de estos dos elementos para poder tener una comunicación escrita adecuada? El proceso de redacción exige concentración, dedicación y autoevaluación permanente. Es muy importante que cuando escribimos pensemos en el lector, así como cuando hablamos, estamos hablando con alguien que está seguramente frente a nosotros. Cuando nosotros escribimos, eso que queda escrito en un papel, en una pantalla en este caso, es recibido también por otro alguien, aunque la comunicación no sea en este caso instantánea. Va a pasar un tiempo, ¿sí? A que el texto se publique, el mensaje se vaya y cuando ya tenemos las dos palomitas en WhatsApp, ya sabemos que el receptor leyó nuestro mensaje. ¿Mm? Entonces siempre estamos pensando en alguien que nos va a leer. ¿Por qué te digo esto? Porque no es lo mismo escribir un cuento para niños que un cuento para adultos, que un cuento de terror, que un cuento de ciencia ficción. Hay muchos géneros de cuentos y entonces en base a eso vas a poder determinar tu siguiente ejercicio. Como hablamos en un primer momento de la redacción, esta técnica, como todas las técnicas, como es la danza, por ejemplo, incluye diferentes pasos. ¿Cuáles son los pasos para construir un texto? Tomar en cuenta que entre la comprensión y la práctica existe una relación de interdependencia. Es decir, no podemos explicar lo que no se ha comprendido. Es lo mismo que en la danza, ¿no? Tú a veces ya tienes un paso, pero si no lo sigues practicando, no lo puedes explicar. ¿No? Cuando ya lo has comprendido es cuando tú ya lo puedes explicar y entonces se da una mejor ejecución de ese paso. Es lo mismo en la escritura. También se debe reconocer las actitudes que cada persona tengamos. ¿Cuáles son las motivaciones que tengo para escribir? Yo sé que a algunos les puede no gustar escribir, ¿no? Y que pensaron quizá que en una licenciatura en danza no era necesaria esta habilidad, pero sí la es, porque es una licenciatura. No simplemente te vas a dedicar a bailar, sino que el bailarín profesional, en este caso, licenciado en arte danzario, licenciada en arte danzario, necesita también desarrollar y ejercitar el pensamiento, y eso se desarrolla mediante la escritura. En este momento estoy seguro que tu motivación principal es aprobar este propedéutico, por eso le vas a echar muchas ganas a tu siguiente ejercicio. Como segundo paso, te recomiendo evaluar los conocimientos que tienes sobre la materia. ¿Qué sabes sobre el código de escritura? ¿Qué tal andas en gramática, en ortografía y en sintaxis? Revisa muy bien tus oraciones. Hace un momento te expliqué que la estructura básica del lenguaje español es el sintagma u oración. Partamos de lo más básico: sujeto más verbo más predicado. Revisa cuando escriba que tus oraciones sean básicas, tengan esta forma correcta. Cuando escribo literatura, bien se puede cambiar
esta estructura, sobre todo si escribo poesía. Sin embargo, debo de tener claro el conocimiento sobre el código de escritura. El tercer momento, debo reconocer también las habilidades con las que cuento como estrategias de redacción. En este caso, vamos a utilizar dos: la escritura a mano, que va a ser la actividad número 1, y la escritura en computadora, que va a ser la segunda. Obviamente esta segunda es la que más usamos, pero también requiere pues de ciertos conocimientos. Esto sería algo así como los conocimientos más técnicos. Ha llegado el momento de que vayas a desarrollar tu actividad número 1, escribir un cuento. Como ya te mencionaba también al inicio, hay en la literatura varios géneros y varias formas de escribir. Esto se refiere a los formatos, a la estructura que tiene cada uno de estos géneros. Para fines de la evaluación, lo que vas a escribir a continuación va a ser un cuento corto. ¿Cuál es la estructura del cuento? Todos hemos leído, escuchado y quizá contado algún cuento. ¿Cuál será tu cuento favorito? ¿Te acuerdas de alguno que te contaban de niño o de niña? Este es un cuento clásico, por ejemplo. Hay un inicio. Iniciamos con la ubicación del tiempo y el espacio. Érase una vez en un país muy lejano. Casi todos los cuentos empiezan así. La presentación de los personajes es muy importante. ¿Quiénes participaron? Un rey y una reina que tenían una hija. Y continúa el cuento. Llega una parte importante y que es lo que caracteriza al cuento. El cuento es un relato donde ocurre algo. Esto se llama clímax o conflicto. Lo vamos a encontrar en el cuento cuando nosotros leemos, por ejemplo, entonces sucedió que, y ahí viene el suceso, ¿verdad? Y finalmente es muy importante que el cuento tenga un desenlace. No todos los cuentos deben de tener un final feliz, pero los cuentos clásicos que hemos escuchado, como este ejemplo en el que te estoy dando, generalmente concluyen así. Y todos vivieron felices para siempre. Espero que hasta aquí todo vaya bien y claro y que ahora puedas ir a desarrollar esta actividad de escritura del cuento. Por favor, en el Classroom revisa los criterios de evaluación y el formato en que lo debes presentar. Aquí te los presento también. El formato es de una cuartilla escrita a mano. Utiliza una hoja de cuaderno o una hoja blanca. Procura que tu letra sea bastante legible, de un buen tamaño, y utiliza tinta azul o negra. Por favor, no utilices tinta de otro color porque la foto luego no se ve bien. Envía una foto que tenga buena resolución, si puedes que sea directamente escaneada de un escáner o de una aplicación de teléfono. Puede ser en formato JPG o en PDF, y asegúrate que la imagen quede de manera derecha, ¿sí? Que la hoja no esté al revés, para que me facilites la lectura y la evaluación, por favor. ¿Qué vamos a evaluar en esta práctica? La redacción, la estructura que te acabo de mostrar del cuento, es decir, que tenga inicio, ubicación del tiempo y el espacio, presentación de los personajes, clímax y desenlace, y la ortografía. Por eso quiero que lo hagas de manera escrita a mano. Te deseo el mayor de los éxitos. En este momento puedes hacer una segunda pausa en este video y ir a hacer tu actividad. Muy bien, estamos llegando al tema número 2. ¿Cómo te fue con la escritura del cuento?
Me lo puedes compartir cuando subas tu cuento. También en algún comentario me gustaría mucho escucharte qué te pareció esta práctica. Si te fue fácil, si te fue difícil, si te motivó a escribir o si ya lo habías hecho con anterioridad. Espero leer tus comentarios en el Classroom. En esta segunda unidad, como te había mencionado, vamos a aprender básicamente o a recordar, porque estoy segura que ya lo sabes, cómo citar y referenciar en el formato APA de séptima edición, que es el que utilizamos en la Universidad Autónoma de Querétaro. También es importante, me gustaría mencionarte que existen diferentes y múltiples formatos de citación, pero en la Universidad Autónoma de Querétaro utilizamos por convención este. Ya te dije lo que es una convención. De la misma manera que hablamos español, en la universidad decidimos utilizar el sistema APA. Aunque en otras universidades, si tú haces un intercambio, de pronto te vas a otra universidad, seguramente tendrás que aprender otro sistema de citación. Recapitulando un poco lo que vimos en la unidad número 1, las diferencias principales entre el texto literario y un texto que no es literario, es decir, un texto académico, que es lo que en esta unidad vamos a ver, encontramos, por ejemplo, en cuanto a la función del texto. El texto literario tiene una función poética o artística, mientras que el texto no literario o académico va a tener una función instructiva o didáctica, también puede ser científica. En cuanto al estilo, el texto literario tiene un cuidado y es labrado de acuerdo al estilo, deseamos, de cada escritor. El texto no literario utiliza un lenguaje sobrio, claro y conciso. Recuerda nuevamente la estructura básica, sujeto más verbo más predicado. Aquí sí, en los textos académicos, esta estructura no se puede variar. En cuanto al lenguaje, el texto literario hace uso variado y enriquecido del lenguaje. Incluso conocerás tú autores o autoras de literatura que inventan incluso palabras. No es el caso de los textos no literarios. Los textos académicos no permiten un lenguaje ambiguo. Este debe de ser siempre objetivo. La perspectiva que tiene un texto literario es subjetiva, depende exclusivamente del autor o autora, mientras que el texto no literario es objetivo. Por eso te voy a mostrar a continuación la forma correcta de redactarla. Aquí no podemos utilizar la tercera o la primera persona. Todo es en lenguaje impersonal. En cuanto al objetivo que tiene este texto, el texto literario habla de una representación de la realidad, pero esta está subjetivada, ¿sí? Esta es la visión del autor muy personal sobre un hecho y en donde le va a meter imaginación. En el texto no literario, este objetivo es de un carácter divulgativo, es decir, es un texto que trata de dar conocimiento, por eso debe de ser objetivo. ¿Sí? Bueno, después de este breve repaso, ahora sí, vamos a entrar en materia de la segunda unidad. Los textos académicos también tienen un proceso igual que el texto literario y también existen muchas formas de textos académicos. Lo primero que tenemos que hacer es la fase de planeación. En esta vamos a elegir un tema. En este caso, el tema sobre la que vas a hacer tu práctica va a ser el mismo sobre el que hiciste el cuento, es decir, los retos, dificultades y actualidad de la danza o el ballet. Vamos a delimitar el asunto, porque en un texto académico no podemos abordar todo un tema en su magnitud completa, porque tendríamos que escribir una monografía, que es una forma de texto académico muy extensa. En este taller, por eso elegí un texto académico que también es breve, lo mismo que el cuento. Algo importante es que tenemos que hacer una búsqueda
de fuentes confiables de información. ¿Cuáles son esas fuentes confiables de información? Nosotros hoy en día, casi toda la información que consultamos para escribir nuestros trabajos, pues está en Internet, está en la red, ¿sí? Pero la red también tiene fuentes que son confiables y fuentes que no lo son. A eso nosotros le vamos a llamar fuentes académicas y por eso te voy a pedir que para cuando escribas tu ensayo y escribas tus trabajos en general en la licenciatura, prefieras artículos científicos que se encuentren en fuentes académicas o científicas de Internet. ¿Cuáles son estas fuentes académicas y dónde es preferible buscar información? En las revistas indexadas. ¿Qué vamos a poder encontrar en las revistas indexadas? Artículos científicos. ¿Cómo sé si la revista que estoy consultando es indexada o no lo es? Va a depender la página donde yo busque la revista y ahorita te voy a dar algunos ejemplos de dónde puedes buscar. Para buscar revistas, sobre todo en español, utiliza una fuente que se llama Latindex. Ahí están todas las revistas indexadas de Latinoamérica o escritas en idioma español. No estoy segura si también en portugués. Ahí todos esos artículos te van a garantizar que son artículos científicos y que van a contener todos los metadatos que tú necesitas justamente para generar tus citas y tus referencias. Una segunda parte donde yo puedo buscar también son las organizaciones internacionales. ¿Cuáles son estas? La UNESCO, la ONU, la OMS, en México sería el INE, la SEP, las páginas del gobierno. ¿Y qué vamos a buscar ahí? Estos se llaman bases de datos y nos van a arrojar datos duros. Por ejemplo, si tú estás escribiendo sobre la enseñanza del ballet y quieres agregar en tu ensayo un dato sobre cuántas escuelas de ballet o cuántas casas de cultura hay en el país, puedes recurrir a una de estas bases de datos, de la INEGI en este caso. Recuerda que la INEGI en México es quien se encarga de todas las bases de datos. También podemos buscar en las páginas oficiales de las universidades. Ahí que vamos a encontrar, ante todo, las investigaciones o tesis que se desarrollan en las propias universidades. Y estos se llaman repositorios digitales. Ya casi todas las universidades del mundo tienen estas páginas de repositorios. Antes las tesis se escribían de forma manual, en máquina de escribir o aunque fueran en computadora, se entregaban en papel y quedaban únicamente en las bibliotecas. Se ha hecho ya una ardua labor a nivel bibliotecario, a nivel mundial y sobre todo en las universidades para que todas estas investigaciones salgan a la luz y tengan una mayor difusión, en este caso en Internet. Y para eso se han creado estos repositorios. La UAC también tiene uno que a continuación te voy a mostrar. Muy bien, aquí están algunos ejemplos de donde tú puedes realizar tus búsquedas académicas. Por favor, ya olvídate del Google, del Wikipedia y de Buenas Tareas. Si las utilizabas en la prepa, bueno, ahora vamos a buscar algunas páginas o buscadores más específicos y que están clasificados como buscadores académicos. El primero que seguramente conoces y espero que hayas utilizado es el Google Académico. ¿Sí? Eso es lo mismo que Google, pero al ser académico ya nos garantiza que la información que allí encontramos pues sea confiable y provenga justamente de revistas científicas. Algunos otros muy confiables son, por ejemplo, Redalic, RefSec, Cielo y Idealnet. ¿Sí? El de Idealnet es de la Universidad de La Rioja y contiene información primordialmente en español. ¿Sí? Cualquiera de ellos son de acceso abierto. Hay algunos artículos que sí te van a pedir el pago del artículo, pero la mayoría, incluso cuando tú realices tus búsquedas,
trata de ahí de poner en los filtros de cada uno de estos buscadores que únicamente quieres que te dé artículos de Open Access, ajá, para que no los tengas que pagar y directamente te abra el PDF. Es el caso de Dialnet. Cuando tú buscas el Dialnet, inmediatamente lo que hace es descargarte el PDF en el caso de que el artículo sea Open Access y ya lo tienes en tu computadora para que lo puedas citar, ¿sí? Algo muy importante también, todos estos buscadores bueno, no te exigen, sino más bien te dan la oportunidad de que tú te registres mediante un correo, como nos registramos en cualquier cuenta, como si tú te estuvieras registrando en alguna revista. Eso es muy recomendable, empezando por Google Académico, que al momento que tú abres tu Google Académico con tu cuenta de Gmail, ¿no? Ahí ya te está, tú puedes poner una opción donde de acuerdo con tus búsquedas te va mandando información de tu preferencia. Y esto facilita mucho el trabajo de investigación porque el mismo Google ya está buscando por ti. Todo el tiempo está Google buscando por ti. Cuando tú le pones mis preferencias, por ejemplo, pon ballet, si te interesa el tema de lesiones en la danza, si te interesa la danza terapia, si te interesan las diferentes metodologías del ballet, etcétera. Eh, con esas frases o palabras clave, ya el mismo Google Académico va a estar enviando a tu correo los artículos de más reciente publicación sobre ese tema. Entonces, eso es algo pues que facilita mucho el trabajo. Ujú. También te recomiendo que en todos los trabajos académicos hoy en día se solicita que la información que consultamos para escribir nuestros trabajos sea por lo menos de 10 años atrás, es decir, de 10 años para acá. En este caso, ahí tú puedes colocar en los filtros que hay en estos diferentes buscadores que la información que te dé justamente sea del 2015 al 2025 o 26. En el caso de temas muy específicos, como es justo nuestra disciplina dancística, que no hay todavía tanta investigación desarrollada, puedes utilizar artículos hasta del 2010, pero de preferencia trata que sean de lo más recientes y que sean de este tipo de buscadores y de revistas científicas, ¿no? Científicas o artísticas, pero clasificados dentro de estos fuentes académicas. Aquí te muestro también la página del repositorio de la UAC, es ri-ing.uac.mx. A este puedes acceder aunque aún no seas oficialmente estudiante de la universidad. Es Open Access y ahí se encuentran todas las tesis de la Universidad Autónoma de Querétaro, de las diferentes disciplinas. Entonces tú ahí puedes buscar por facultad, por ejemplo, o por tema, y ya te va directamente a mandar a la Facultad de Artes, y ahí podrás encontrar algunas tesis incluso de los docentes que impartimos clase en la licenciatura, por si es de tu interés en algún momento, pues por ahí revisar. ¿Sí? Estas son las bases de datos, algunas de las que te hablé también. En estas páginas, asegúrate que sean las páginas oficiales, por ejemplo, de la UNESCO, de la ONU, de la OTAN, y bueno, hay muchas organizaciones de la OMS. Eso te va a ayudar a tener datos duros y que puedes incluirlos a manera de citas en tus trabajos. Muy bien. Eso es en cuanto a la búsqueda de información. Acuérdate que era el paso número 2 para desarrollar el texto. ¿No? Ya tenemos el tema y ya tenemos o buscamos información académica. Ahora vamos a ver cómo empezar a escribir este tipo de textos. Estos textos se llaman textos académicos, ya lo mencionaba hace un momento, nos sirven para la divulgación científica, para generar conocimiento didáctico y se desarrollan en las universidades. Hay muchos tipos de textos académicos que en alguna de tus materias en la licenciatura vamos a estar revisando. Hoy me voy a centrar únicamente en el ensayo, que seguramente es una estructura que tú ya conoces porque se empieza a desarrollar desde el nivel bachillerato. Es lo que más seguramente tú has escrito en tus trabajos de preparatoria.
El ensayo es una comunicación cordial de ideas, generalmente breve, en el que se expone, analiza y comenta un tema, sin la extensión ni la profundidad de un tratado o un manual, incluso sin la profundidad de un artículo. Normalmente el ensayo y el artículo suelen confundirse un poquito, sobre todo en la parte de la extensión, porque pueden ser más o menos similares en extensión. ¿Qué es lo que los diferencia? La profundidad con la que se trata el tema. Sí, el artículo corresponde más a un tema de una investigación científica que está en proceso. El ensayo puede ser sobre una temática en general, pero de forma académica, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver a continuación de una manera más clara y con algún ejemplo. Es una proyección, dice aquí, una cala, esto quiere decir un ensayo, ¿sí? Una avanzada de una nueva idea sobre algo que se creía de sobra conocido. No es un tema nuevo, es algo que seguramente tú y ya mucha gente conoce o conocemos, pero lo vamos a hacer de una manera innovadora, es decir, le vamos a poner por ahí algún elemento de novedad, vamos a analizar esto también desde una perspectiva personal. Por eso también el ensayo a veces se confunde un poquito con el texto literario. Y por eso hice esta práctica de que primero escribieras un cuento para ahora con ese mismo tema tú lo puedas transformar en un ensayo, ¿sí? Hay también diferentes tipos de ensayo. Existe el ensayo literario que ya mencionaba, es un tipo de texto que suele confundirse con la escritura literaria, pero habla de temas científicos o académicos en este caso, y lo que lo diferencia es el estilo del escritor. En México hay muchos escritores de ensayo literario, algunos de los más conocidos, que seguramente espero que conozcas, es Octavio Paz. Octavio Paz es considerado un ensayista. A quien escribe ensayos se le considera ensayista, ensayos literarios. Ajá. Y sus textos, aunque de pronto parecen literatura, porque tienen muy característico el estilo de Octavio Paz, están fundamentados de cierta manera en la realidad. También puede ser el caso de la novela histórica, por ejemplo. La novela histórica pues toma la historia, datos verídicos de la historia como base, pero los transforma y también les da un lenguaje de un estilo particular y literario. ¿Ah? El segundo tipo es el ensayo de opinión. El ensayo de opinión lo podemos encontrar en los textos de divulgación de la actualidad. Se trata de temas actuales que suceden muchas veces en las noticias y se conocen también como columnas. Los escritores de ensayo de opinión se llaman columnistas. También en México tenemos varios columnistas famosos que escriben sobre todo en revistas como Proceso, La Jornada, y las columnas versan a veces sobre temas políticos, temas de actualidad, y son justamente esto, ensayos breves donde el escritor da su opinión sobre esa nota o esa noticia. Ujú. Haciendo sobre todo una crítica. También son textos críticos. Y finalmente, lo que nos interesa a nosotros en este día es el ensayo académico. El ensayo académico es el que se escribe en las universidades a manera de trabajo académico y normalmente nos sirve como parte o preparación, como decía la definición, para abordar más adelante temas de manera un poco más profunda, donde podamos ya desarrollar investigaciones o tesis. ¿Sí? Vamos a ver ahora las características del ensayo académico. El ensayo académico se caracteriza por la presencia de aparato crítico. ¿Te acuerdas que mencioné esta palabra al principio de esta presentación? Ahora es momento de definirla. El aparato crítico, si yo te preguntara qué piensas que es,
Me han dicho muchas cosas, ¿eh? Me han dicho que es incluso el cerebro, pero no nos estamos refiriendo al cerebro. El aparato crítico académicamente se define por las notas al pie de página, las citas, y las referencias bibliográficas. Esas tres cosas, sobre todo las citas y las referencias, son el aparato crítico del ensayo. ¿Sí? De tal manera que lo que vamos a evaluar aquí es justamente que tú puedas utilizar un aparato crítico al interior de un texto. Suele centrarse en un tema comentado por el autor. Por eso te mencionaba que es parecido a la literatura, pero no tan subjetivo. Sí puedes dar tu opinión, pero esta opinión tiene que ser una opinión crítica, no imaginativa. Una opinión crítica y sobre todo fundamentada. ¿Fundamentada en qué? En autores. Y para eso vas a utilizar el aparato crítico. Ahora bien, ¿cómo vamos a desarrollar ese aparato crítico en el texto? Para eso tenemos las normas APA. Ya mencioné que existen muchos sistemas de citación, ¿verdad? Existe el Chicago, existe el Harvard. Si tú pones ahí en tu pantalla de Word, en un documento, en la pestaña de referencias, ahí te van a aparecer muchos estilos con los que tú puedes citar. Nos vamos a concentrar ahora en el sistema APA, que quiere decir American Psychological Association, y es el que se utiliza sobre todo en ciencias, en ciencias sociales y humanidades, y es el que utiliza la Universidad Autónoma de Querétaro en estas disciplinas. Las normas APA tienen su origen en el año 1929, cuando un grupo de psicólogos, antropólogos y administradores de negocios, por eso es en estas disciplinas donde más se usa, acordaron establecer un conjunto de estándares o reglas que ayudan a la hora de codificar varios componentes de la escritura científica con el fin de facilitar la comprensión de la lectura. Es decir, los sistemas de citación son otra convención. Personas que se pusieron de acuerdo, ¿para qué? Para poder en el ámbito académico entendernos mejor. Normalmente cuando hablamos de APA nos concentramos mucho en lo que son las citas y las referencias, que es de hecho lo que aquí te voy a pedir. Pero el APA no quiere decir nada más eso. El APA es un sistema que engloba toda la estructura de un texto académico. Nos habla de cómo deben ser los márgenes y formatos del documento, la puntuación, abreviaciones, tamaños de letra, construcción de tablas y figura, y sí, la citación de referencias. En esta página, que es la página oficial de las normas APA.org, puedes encontrar de manera muy fácil toda la información del manual APA de forma digital con variados ejemplos, ejercicios e incluso un generador de citas APA ya de manera automática. Por eso es importante el uso de las TIC y cómo vas manejando estas. ¿Qué tanto conoces tú de las TIC y en qué las has usado? También me gustaría que al escribir tu artículo, en un comentario, me contestaras o me compartieras esta reflexión, ¿no? ¿Qué tanto usas de las TIC? ¿Qué tanto estás familiarizado con algunas aplicaciones? Hoy hay muchas también ya de incluso de inteligencia artificial que te pueden ayudar a resolver este problema. Mencionábamos en la unidad número 1 que la redacción es una técnica. Así como vimos una técnica para escribir cuentos o literatura en general, hay una técnica de redacción académica. Hay acciones que nos ayudan justamente a poder desarrollar este tipo de textos. Paso número 1, como tú vas a sacar la información de los artículos que leas en internet y que sean de fuentes académicas, ¿qué vas a hacer? Tomar notas. Realizar lluvias de ideas, hacer listas, diagramas, resúmenes, mapas mentales de esas fuentes académicas. Analizar el contexto. Lo que yo busco en Internet debe de estar contextualizado. Por eso el tema que te estoy proponiendo para escribir
No es la danza en general, el ballet en general, sino alguna problemática específica que tú conozcas, sufras o veas, incluso en tu localidad, en tu comunidad o en el país de forma más global, ¿sí? Vamos a concentrarnos primero en el país. También lo puedes desarrollar de tu propia experiencia en tu contexto, ¿sí? Entonces es muy importante analizar y situar ese contexto. Y luego hacer una búsqueda en Internet mediante palabras clave, ¿sí? La problemática de la enseñanza del ballet en la región Bajío de México, ¿sí? Ese sería un tema contextualizado de forma completa. ¿Cómo lo busco? Con palabras clave, no voy a escribir todo eso. Ballet, enseñanza, Bajío, México, ¿sí? Y vamos a ver qué textos podemos encontrar sobre eso, que nos den ideas y tomar notas para poder escribir. Te estoy pidiendo que en el ensayo incluyas citas. Entonces es muy importante que hagamos este breve repaso sobre lo que es la citación APA. Primero, que es una cita del artículo que tú estés revisando, del que hayas encontrado en Internet en una fuente académica, pues hay que leerlo, hay que sacar un resumen y hay que sacar una cita. ¿Qué voy a citar? Pues lo que normalmente se cita son definiciones, frases o posturas de los autores que nos ayuden a fundamentar lo que yo estoy diciendo, ¿sí? ¿Para qué? Para que mi idea tenga una fundamentación, un peso mayor, porque entonces esta problemática que yo estoy viendo en el ballet o la danza actual no tiene que ver únicamente con una idea loca mía, sino que yo estoy diciendo en mi ensayo, esta problemática fue expresada por este y esta autora de esta y de esta manera, ¿sí? Para eso son las citas. Aquí tienes algunos ejemplos. Todos estos fueron sacados de la página que te acabo de dar de apa.org. Ahí viene especificado todo para que tú lo puedas estudiar si tienes alguna duda. Y aquí te pongo estos reportes de estos ejemplos, sobre todo, ¿sí? Algo en lo que suele haber mucha confusión es qué cosa es una cita y qué cosa es una referencia. Aquí te lo estoy poniendo. El formato APA, las citas se escriben entre paréntesis y de hecho también puedes encontrar que algunos autores mencionan la citación APA como cita de paréntesis. ¿Por qué de paréntesis? Pues porque los datos del texto se escriben entre paréntesis, que está aquí abajo. Cita APA, entre paréntesis, apellido del autor, coma, año y si es cita textual, página, ¿sí? Que es el caso de lo que tú vas a escribir. La referencia es muy importante. La referencia bibliográfica es la lista que tú pones al final de tu trabajo de todos los textos que citaste anteriormente. En este caso, la referencia bibliográfica de esa cita sería los datos completos del libro o artículo. Méndez Paz, 2009, entre paréntesis, alternativas a la ineficacia actual de la pena de prisión en Tabasco. Eso es como ese artículo va en cursivas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. ¿Sí? Es muy importante que revises cómo hacer la referencia. Eso lo puedes encontrar si tienes dudas en la página de APA, que revises cómo se cita un artículo, un libro, una página web, un blog, un video de YouTube. Porque hoy en día podemos citar cualquier cosa que encontremos en Internet. Y para eso también hoy en día tenemos mucha facilidad en las TIC porque existe algo que se llama gestores bibliográficos. Espero que conozcas alguna. Aquí hay otros ejemplos de lo que yo te estoy pidiendo y te voy a evaluar en el ensayo. Una cita puede ser de diferentes maneras.
Lo que vamos a evaluar en este momento y que espero ya tengas conocimiento de ello y si no, esta clase justo te sirve para eso y revisar también la página de APA, tenemos lo que es la cita textual o cita narrativa menor de 40 palabras. Tienes que contar tus palabras y esto debe de ser exacto. ¿Cuánto es menor de 39, de 40 palabras, perdón? Pues 39. Si tienes 39 palabras, va en este formato. Si tienes 40 palabras, va en el siguiente formato que vamos a revisar. Entonces, cita textual, narrativa, menor de 40 palabras, aquí tienes el eje. ¿Qué es una cita narrativa y una cita textual? Una cita textual es lo que tú copias, recortas y pegas del texto original a tu texto. Eso es una cita textual. Por eso debe de llevar también la página o el párrafo de donde tú lo copiaste. ¿Sí? ¿Por qué narrativa? Eso tiene que ver con el estilo. La cita corta narrativa, aquí no lo están poniendo, es cuando tú pones primero al autor como si fuera un personaje de un cuento. Y entonces tú estás narrando lo que Freud en este caso dice. Interpretando estos resultados, Freud, entre paréntesis, el año de publicación, que este año es 1915, sugiere que, entre comillas, porque son 39 palabras o menos, entre comillas, la cita textual, cierras comillas, entre paréntesis, página 421, cierras paréntesis. Si tu párrafo ahí vas a continuar escribiendo, entonces coma y cierras tu párrafo con la oración que continúa, que es tuya, esta oración es tuya, no del autor. Y si no vas a continuar, si ahí se acabó, entonces punto y continúas en el siguiente párrafo. ¿De acuerdo? Ya levanté la mano, pero soy yo misma. Ah, sí, espero que hasta aquí vayamos bien. Voy a hacer una pausa para ver bajar mi mano y darles tiempo también a digerir esta parte de la cita. Corta entre paréntesis. Ajá. Es lo mismo. Si ven aquí tengo el mismo texto, pero yo no pongo primero Freud, ¿sí? Yo estoy escribiendo y yo digo, se afirma que, donde se afirma que, pongo mi cita entre comillas y al final de las comillas pongo paréntesis, Freud, coma, 1915, coma, página 421, cierro paréntesis, punto, punto, ¿sí? Y empiezo otro párrafo. Esa es la cita corta entre paréntesis. Si la hago de esta manera, siempre va a punto y empiezo en otro párrafo. Si la hago narrativa, autor año, página, entre paréntesis, coma, continúo y ya tengo cualquiera de las dos es correcta. Nada más, esto es lo mismo, nada más es cuestión de estilo, de cómo tú lo quieras escribir o desarrollar. ¿Sí? Siempre que yo pongo fulanito dijo que, estoy haciendo una cita narrativa. Si yo me arranco con lo que copié y pegué, entonces estoy haciendo una cita corta entre paréntesis, las dos son correctas. Maestra, ¿no tiene página? Esa es una pregunta que siempre me hacen. Eh, si tú citas de una página web, de un periódico, del Diario de Querétaro, a lo mejor no tiene páginas porque es una página corrida, una página web, pero sí tiene párrafos. Ahí lo que tienes que poner es párrafo, pero ese dato sí se pone. Nada de que porque no tiene página no lo puse. Punto a evaluar, ¿eh? Ojo. Párrafo, ¿cómo se abrevia o cómo lo pongo? Aquí en lugar de la P, si es un párrafo, tiene que decir P-A-R-R, punto. Par, par, punto. Y el párrafo que sea, ¿cómo sé cuál párrafo es, maestra? Los cuento manualmente. Agarro mi periódico digital y cuento los párrafos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, párrafo 20. Ajá. Pero pongo par, no dejo este dato sin poner porque ya tengo un punto extra. Que cité un video de YouTube, también se pone
¿Cómo se pone? Nada más, como es video, pongo el número del minuto y el segundo de donde yo estoy transcribiendo eso que la entrevista o el documental dijo. ¿Ah? Si esto fuera minutos, por ejemplo, 4, coma, una comita aquí arriba, 21, doble comita, como una comilla. Y eso me indica que lo que tú estás citando es un video y lo que estás referenciando es 1 minuto con segundos. ¿Sí? Bueno, vamos al siguiente. Ya casi terminamos, ¿eh? Cita textual, narrativa, ahora mayor de 40 palabras. Esta se llama cita de bloque. ¿Por qué cita de bloque? Porque lo que vamos a ver aquí, como es largo, más de 40 palabras, estamos hablando que ya puede ser casi un párrafo completo de un texto, ¿sí? Entonces, lo que vemos es largo, de tal manera que lo vemos como si fuera un bloque. Todo esto que aquí el ejemplo te pone en verde es esa cita larga, ajá, más de 40 palabras. ¿Cuánto es mayor de 40 palabras? A partir de 40. Si son 39 es corta, si son 40 es larga. Así sean solo 41. ¿De acuerdo? En este modelo vas a agregar al final de la cita el apellido del autor, el año de la publicación de la obra y la página donde se encuentra la cita. Lo mismo que la anterior, aquí la única diferencia es el formato que se hace en manera de bloque. Yo no lo pongo de corrido en mi texto, en el texto que vengo escribiendo aquí arriba, sino que hago un punto y aparte, y aquí menciono, otros autores han afirmado lo siguiente, y copio mi cita. ¿Cuál es la diferencia? Aquí le voy a dar una sangría de 1.27 centímetros adicional a mi margen del texto. En el caso de que yo copié o esas 40 palabras estén en el texto especificadas en 2 párrafos, como es el caso de este ejemplo, aquí son 2 párrafos, este ejemplo copió y pegó 2 párrafos que son importantes, ¿verdad? Para él. Entonces aquí dejo la sangría que ya tenía el texto, pero aparte todo va alineado con esta sangría de 1.27 centímetros. Si solamente es un párrafo, que seguramente va a ser tu caso de tu ensayo, pues sería como esta partecita, ¿verdad? Solamente una sangría de 1.27. ¿Por qué digo que va a ser tu caso? Porque yo te estoy pidiendo que escribas una cita corta y una cita larga en tu ensayo, perdón. Y el ensayo va a ser de una cuartilla. Entonces no me vayas, por favor, a copiar una cita como esta que está aquí, que sea larguísima y que te ocupe media cuartilla, ¿sí? Porque también quiero ver cómo desarrollas tus ideas propias, además de las citas. Recuerda que las citas únicamente son para reforzar las ideas que tú estás expresando, pero no quiere decir que supla las ideas propias. Por eso te recomiendo que a manera del ejercicio, sí copies un párrafo, hagas una cita larga, pero cuida que tampoco vaya a ser demasiado larga, ¿sí? Para que puedas completar el ensayo, pues de forma correcta. Vamos al siguiente. Tiene el mismo estilo, esto es lo mismo, como ves, cita corta, cita larga, nada más lo único que cambia es la extensión. También tenemos en bloque narrativa, cuando yo pongo primero el autor, Freud, 1915, afirmó lo siguiente, aquí lo importante es poner 2 puntos y empezar la cita larga en otro renglón, en otro párrafo y con la sangría correspondiente. ¿Sí? Ojo con eso. Y acá al final, igual que hicimos en la cita corta, la página, el párrafo o el minuto, aquí al final. ¿Sí? Ojo, aquí no lleva punto. La diferencia entre la cita corta y la cita larga, la cita corta va al interior de mi mismo texto y la diferencio con comillas. Abro, cierro comillas, pongo mi paréntesis con los datos autor, año, página, cierro mi paréntesis y pongo punto, coma o lo que me convenga. ¿Sí? Cita larga, 2 puntos, bloque aparte, no lleva comillas
Lo que diferencia y cómo sé que es una cita es por la sangría que tiene este bloque, este párrafo. Mi paréntesis, sea completo o sea como está aquí en el ejemplo, autor, año, página, cierro paréntesis y no lleva punto. Chequen este dato, no lleva punto. El punto está aquí donde dice semejante punto, paréntesis con los datos, no lleva punto ni lleva nada. Me arranco en mi siguiente párrafo. ¿Sí? Esos detallitos son lo que son muy difíciles en APA. Hay que sabérselos de memoria. Yo les recomiendo que estos recortes, estas tarjetas, las corten, las impriman, las peguen en su espejo y cada vez que hagan una tarea las tengan a la mano para que puedan tener estos detalles, ¿sí? Y no se les vaya a la hora de entregar el trabajo. Hoy en día, afortunadamente, con el uso de las TIC, bueno, tenemos mucha facilidad en realizar esta tarea que sí es bastante minuciosa, bastante ardua, como ya hemos visto, pero nada más no te asustes, es cuestión de agarrar práctica. Y estoy segura que lo vas a lograr y vas a ser un experto en formato APA en el desarrollo de tus trabajos. Pero hay herramientas también que hoy en día nos facilitan muchísimo el trabajo. Tenemos como de forma muy básica, espero que tú conozcas, la misma pestaña de referencias en el mismo Word. Cuando tú abres un Word, ahí hay una pestaña misteriosa que casi nadie conoce y que se llama referencias y que nos habla de cómo podemos ahí registrar nuestros textos en formato APA y cómo de manera automática o semiautomática ya poder tener nuestras citas y nuestra lista de referencias al final de nuestro trabajo. Si tú utilizaste en la preparatoria esta, no te compliques, utiliza esta para realizar la tarea del día de hoy. Aquí te dejo una liga de un video tutorial para que lo puedas conocer o recordar. Si vas un poquito más avanzado en el uso de TICs, aquí en la universidad también en la licenciatura utilizamos el gestor bibliográfico Sotero. Gestores bibliográficos hay muchos de paga y gratuitos. Aquí también tienes un video tutorial donde te explica todo de Sotero. Y el gestor bibliográfico lo que hace es, pues, que de manera electrónica ya puedas tener tu biblioteca, por así decirlo, todo lo que tú consultas en internet lo puedes vincular a tu Sotero y con un clic puedes guardar los artículos y en tu Sotero ya te los guarda de forma correcta en formato APA y del mismo Sotero puedes jalar y vincular a tu Word para realizar tu trabajo y poder hacer de forma automática las citas y las referencias. Si utilizas este tipo de gestores, aunque en teoría son automáticos, te recomiendo que sí revises los datos que se registran al momento que tú guardas los metadatos del artículo, porque a veces estos datos pueden ser incorrectos o pueden estar incompletos. Entonces, recuerda que lo que la máquina jala, pues tú siempre lo debes de revisar de forma manual. No te confíes porque puede haber algún dato erróneo y que va a generar un error en tu trabajo. ¿Sí? Si no conoces Sotero en este momento, no te preocupes. Esto lo vas a poder ver en alguna clase más adelantada y también en internet, si es de tu interés y tienes tiempo, hay muchos tutoriales. Aquí te dejo también uno de esos tutoriales para que lo puedas revisar. Si usas y conoces algún otro gestor bibliográfico, adelante. ¿Sí? Yo lo que voy a revisar en la práctica, que ya, bueno, llegando a esta última parte, me ha dado mucho gusto que lleguemos hasta acá. Ya estamos en el final. Último ejercicio. Tu actividad número 2, redactar un ensayo. Es un ensayo muy breve también, lo mismo que el cuento. ¿Y cuáles son las características del ensayo? Lo que te estoy pidiendo. Extensión una cuartilla, por favor, no escribas más. No se te va a evaluar que sea más largo el texto, lo mismo que el cuento. Yo voy a leer solamente una cuartilla. Ustedes son muchas aspirantes, lo cual me da mucho gusto, pero tenemos poco tiempo para evaluarles e insisto que esta es únicamente una evaluación diagnóstica. Entonces, nada más una cuartilla, por favor. En esa cuartilla deben de caber tus dos citas.
una cita en formato de cita narrativa menor de 40 palabras, en formato APA, séptima edición, una cita textual mayor de 40 palabras, APA, séptima edición. Recuerda que las características del ensayo es expresar una postura crítica sobre el tema, desarrollar un estilo personal, pero, ojo, el lenguaje no es en primera persona, diferencia principal con la literatura. El cuento puede utilizar primera persona, yo puedo ser el narrador de mi cuento, ¿sí? Puede utilizar tercera persona o puede utilizar darle voz a los personajes y utilizar la segunda persona. Ujú. En el estilo personal del ensayo se refiere a que tú puedes dar tu opinión, pero esa opinión tiene que estar escrita de manera impersonal, ¿sí? Yo pienso que la enseñanza en las academias del ballet puede generar lesiones. ¿Cómo escribo eso de manera impersonal? ¿Sí? Se piensa, se sabe, se conoce a través de datos analizados que la enseñanza del ballet XX, seguimos, ¿sí? Utilicen el se. Esa es la forma impersonal. Incluye la lista de referencias, no se te vaya a olvidar, muy importante, recuerda que las referencias son los datos completos del artículo que hayas utilizado para, en este caso, escribir o incluir tus citas. Únicamente las referencias incluyen los textos que citaste, en este caso deben ser dos, porque como escribiste dos citas, sí, tiene que haber dos referencias, no más. Ajá. A lo mejor tú leíste 10 artículos, pero no me pongas esos 10 artículos. Únicamente las referencias son de lo que tú citaste. ¿Mm? Todo esto lo tienes especificado en el Classroom, ¿sí? Si hay cualquier duda, antes de subir tu tarea, por favor me puedes escribir un comentario en el Classroom y estaré para atender cualquier duda. ¿De acuerdo? Además de esta presentación que va a estar activa inmediatamente después de que terminemos ahorita, ya el miércoles en el horario del propedéutico para que tú la puedas revisar. Te recomiendo que la vayas pausando, que vayas haciendo las prácticas conforme al horario que está establecido para que no te atrases. Eh, pues así vas a llegar al final de este curso. Ujú. Aquí está también el formato de la que debes entregar y está también especificado en el mismo plazo y los criterios de evaluación. Pues con eso llegaríamos al final de esta presentación. Espero que te haya servido y espero tus prácticas deseándote el mayor de los éxitos en este curso. Hasta pronto. Muchas gracias.